Revista Jurídica Nacional Prescriptia, su consejo editorial y los mejores ponentes de México y del extranjero. Magno Congreso Internacional en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje del gran jurista, profesor emérito de la UNAM, autor de obras jurídicas de trascendencia nacional, doctor emérito Raúl Carrancay Rivas, los mejores ponentes de México. Vamos a hablar sobre amparo directo y amparo directo como una garantía del debido proceso. Como ustedes lo saben, el debido proceso es una figura que va a bajar desde el derecho internacional con mucho de la influencia del derecho anglosajón. El derecho anglosajón es que va a desarrollar la idea del debido proceso, incluso se incluye como una de los derechos que se garantizan en las enmiendas, en la Constitución norteamericana, y que va a tener un desarrollo jurisprudencial de igual forma la Corte Interamericana, y que poco a poco irá filtrando hacia lo que es los países de Latinoamérica y con ello, por supuesto, México. Si bien es cierto, México tenía algunos matices de lo que puede tenerse como un símil con el debido proceso, en realidad pues no teníamos una potencialización ni una regulación que nos permitiera afirmar de que existía desde la Constitución una garantía sobre ese tipo de circunstancias. En la Convención Americana, el artículo 8, que justamente se refiere a las garantías de los gobernados durante un proceso, vemos que configura un sinfín de derechos que bajo la idea del debido proceso se van a tutelar por el sistema interamericano y a partir de ahí hacia todo lo que es el sistema interamericano y con ello los países que forman parte de él. El debido proceso lo vamos a entender como un mínimo de derechos a observar dentro de un proceso a fin de evitar cosas juzgadas que estén viciadas. Las cosas juzgadas, la Corte Interamericana y el sistema interamericano busca que puedan configurarse de una manera no fraudulenta. Entonces, la jurisprudencia de la Corte Interamericana acuña un término que es el de la cosa juzgada fraudulenta. Esto quiere decir que para que no exista una cosa juzgada fraudulenta, deberá observarse todos estos mínimos que están contemplados en la propia convención y que son justamente de los que vamos a intentar a garantizar dentro de cada uno de los estados que son parte del sistema interamericano. En ese sentido, entonces, tenemos que el artículo 8 tiene una configuración amplia de lo que es el debido proceso, con todos estos derechos que lo van a integrar. A partir de ahí se crea toda una jurisprudencia muy amplia, de igual forma por la Corte Interamericana, y esta jurisprudencia, que a su vez es obligatoria para cada uno de los estados parte del sistema interamericano. Pero si de repente se escuchan aviones, es que yo vivo cerca del aeropuerto y como hace calor tengo abierta la ventana y pues de vez en cuando escucharán que están pasando algún avión. Entonces, les decía que el artículo 8 es uno de los que la Corte Interamericana vendrá poco a poco interpretando y lo vendrá haciendo y hoy día ya de una forma robusta, porque la mayoría de los casos que han llegado a la Corte Interamericana, sin exagerar, alrededor de un 80% de los casos, y los que hasta más, tienen que ver con violaciones al debido proceso y con ello violaciones dentro de los procesos y muy acentuadamente procesos del orden penal. Entonces, mucho del debido proceso ha sido interpretado por la Convención Americana, perdón, interpretado por la Corte Interamericana a partir de la Convención Americana. Y este punto, entonces, que nos va a dar una producción muy fértil y muy amplia de una serie de ampliaciones y de a detalle muchos de ellos sobre lo que debe entenderse por estos mínimos que deben de integrar un proceso. Y así les decía entonces que si un Estado no observa esos mínimos, estaríamos en presencia de cosas juzgadas fraudulentas. La idea de fraudulento quiere decir que no observó el estándar
mínimo requerido para que una cosa juzgada no violente derechos. Y ya dijimos específicamente estos del octavo de la Convención, que incluso empieza desde la configuración del tribunal que conocerá de los casos, porque es una precondición para cualquier sistema de impartición de justicia que existan jueces configurados, configurados conforme a estos principios que dice la Convención de imparcialidad, competencia e independencia. Si no tenemos jueces imparciales, competentes, no tendríamos imparcial, independiente y competente, no tendríamos o no habría ningún sentido, porque por ejemplo no habría ninguna defensa que pueda hacer algo en contra de un tribunal que no es imparcial, o una defensa no podría servir de nada o cualquier acusación que realice un fiscal si no estamos ante un juez que sea competente. Y bien, también no serviría de nada si no fueran imparciales, que este quizá es uno de los graves problemas que todavía al día de hoy desarrollan nuestros sistemas latinoamericanos para irlo perfeccionando y para mejorarlo, por supuesto. En ese sentido, amigos, entonces, el artículo 25 de la Convención, que no tiene mucho que ver en este momento con el octavo, pero va a ser que va a tener todo el sentido, establece que en todos, cada uno de los estados parte, deberá configurarse un medio de protección que garantice los derechos que reconoce a su vez la Convención Americana. Entonces, con motivo de ello, si reconoce el debido proceso, deberá en cada país existir un recurso que nos lleve a configurar justamente esta máxima garantía o esta máxima protección. Y en México, originalmente, con motivo de la reforma de 2011, con la nueva ley de amparo de 2013, se buscaba que este medio que garantizara por mandato incluso de la propia convención hacia esos derechos y a fin de evitar cosas juzgadas fraudulentas, lo era, pues, en todo caso, el amparo directo. Con motivo del amparo directo, buscábamos que todos los principios, reglas y sobre todo derechos que conforman al debido proceso tuviesen una observancia y en todo caso se garantizara su eficacia a través de este amparo directo. Pero a ver, ¿cómo surge este amparo directo? ¿Por qué va a ser procedente en contra de resoluciones? ¿Qué tipo de resoluciones? ¿Y por qué lo buscábamos que fuera una máxima garantía del debido proceso? Los procesos ordinarios son llevados tanto por tribunales locales como por tribunales de la Federación, y ambos de estos tribunales repartiendo sus competencias de acuerdo a lo que establece la propia Constitución y las constituciones locales. Y así corresponde en este sistema de división de competencias que de unos delitos conocerán determinados jueces, jueces locales, y de otros delitos conocerán otros jueces que serán los jueces de la Federación. Pero tanto unos como otros deben de observar un mínimo de reglas, un mínimo que se estima deseable para poder establecer de que sea juzgado conforme a justicia, y no hay otra justicia más que la que impulsa el sistema interamericano a través de la Convención. Veamos entonces, decimos que hay una distribución, que los jueces son los que juzgan y a partir de ahí se puede entonces asumir decisiones dentro de los procesos. Por ejemplo, en los procesos del orden penal, a fin de poder llegar a la verdad, tenemos determinadas reglas que se establecen en un marco constitucionalmente previsto y legalmente previsto. Esto lo debe de hacer, insistimos en ello, jueces en una distribución de competencias que aquí serán jueces de la Federación o en su caso jueces locales. Creo que hasta aquí es muy sencillo y no tenemos mayor problema. Ahora, ¿qué sucede cuando equivoca un juez local o un magistrado o magistrados locales? Y cuando decimos equivoca, no solamente tiene que ver en la aplicación de normas procesales,
no solamente eso, sino que también equivoque porque el proceso le ha arrojado, por ejemplo, a un juez un resultado que él considera, por ejemplo, de condena, o bien considera de que ha sido un resultado de absolución. A fin de evitar ese riesgo del error que produce la participación humana, pues buscamos que exista una posibilidad de revisión. Entonces, cuando decimos error, no solamente serían errores de violaciones procesales, o sea, que no acate lo que dicen las normas, sino también de orden sustantivo y la calidad de justicia que está impartiendo. En 1917 existió una preocupación muy grave para los constituyentes porque vieron que estaba deteriorada la impartición de justicia y específicamente la materia penal, que es la cual ellos observaban. Pero también decidieron en ese año, 1917, acabar con un recurso que hoy día ya no existe, que existió quizá en algunas legislaciones que implementaron el sistema penal, pero ya en realidad ya no existe ese recurso, que es el de recurso de casación. A través del recurso de casación se busca nulificar las sentencias de los tribunales a fin de reponer las violaciones procesales o violaciones que se dieron a reglas que rigen justamente el procedimiento y en su caso nulificarlo y reponerlo. Este recurso para 1917 había dejado de existir y entonces teníamos que solo había una primera instancia y una segunda instancia y la segunda instancia estaba a cargo de los tribunales superiores de justicia, lo cual al día de hoy continúa con más de 100 años como se configuró. Pero los constituyentes encontraron una fórmula que no tenía precedente, salvo algunas cuestiones que la propia Corte había venido resolviendo, pero esta novedad que va a incluir es el de federalizar la impartición de justicia. ¿Por qué? Porque toda la justicia, absolutamente toda en nuestro país, termina siendo justicia del orden federal en virtud del amparo directo. O sea, el pleito, por ejemplo, del divorcio de doña Chonita con don Panchito termina siendo un caso de la federación en virtud del juicio de amparo. Entonces, el amparo provoca la federalización de la impartición de justicia en nuestro país. Todo lo que hagan los jueces locales terminará siendo justicia de la federación. ¿En virtud de qué? Del amparo directo. Pero en su momento, ¿por qué el constituyente determinó que fuera este fenómeno de la federalización de la impartición de justicia? Y la respuesta está en la desconfianza que se le tienen a los jueces locales. En 1917, no diciendo que el día de hoy, en 1917 se desconfiaba profundamente en ellos. ¿Y por qué se desconfiaba en los jueces locales, incluyendo con ellos los magistrados? Porque se decía que no era una cuestión de imparcialidad, que lamentablemente los jueces locales obedecían mandatos de personas con poder dentro de los estados, dentro de las entidades federativas. Específicamente muchos volteaban a ver al gobernador, que todavía existe un rezago en algunos tribunales, por ejemplo, en el estado de Guerrero, quien nombra a los magistrados de la entidad federativa es directamente el gobernador. Hermanos, que tiene malo, todo el mundo presenta, sí, pero por ejemplo, a nivel de la federación, el ejecutivo presenta una propuesta en una terna y esa terna es debatida en el Senado y el Senado termina nombrando el ministro. Entonces corresponde al Senado dentro de la terna que les es presentada por el Ejecutivo. Aquí en Guerrero funciona al revés. Es decir, dice la Constitución del Estado de Guerrero, se nombrarán los magistrados por el gobernador del Estado y dicho nombramiento solo lo ratifica el Congreso del Estado y no más. Entonces,
ahí hay una liga importante de poder político, que es lo que tenían miedo en 1917, porque decían que la mayoría de los tribunales dependían de la voluntad del gobernador y con motivo de ello, pues les eran fieles, eran jueces a modo, eran jueces que podían favorecerlo, que si bien no podían hacerlo, también bien podían hacerlo. Y era el punto que no se encontraba garantizado en las constituciones locales y que todavía, como les he dicho hace un momento, no se encuentra garantizado en el presente, al día de hoy, en algunas constituciones locales. Entonces, como desconfiábamos en los jueces y en los magistrados, se decidió que la justicia fuera federal, es decir, que se federalizara la totalidad. Entonces, contra lo que actúa un magistrado local, procedía el amparo y con motivo de ello, el tribunal colegiado, que en ese momento, en 1917, no existían los tribunales colegiados, sino era la Suprema Corte de Justicia, tenía que analizar la totalidad del caso. Y como había desaparecido la casación, entonces las violaciones in precedendo, o sea, en todo el procedimiento, eran parte del amparo. Pero también eran parte del amparo, un punto que hoy afortunadamente se sigue salvando, que es el revisar el contenido, la sustancia del proceso y con ello ver la valoración de la prueba y la satisfacción de los estándares de prueba que corresponden. Entonces, 1917, desconfianza a los jueces y con motivo de que tenemos desconfianza a los jueces, vamos a crear el amparo directo que permite a la Corte revise el actuar de todas las entidades federativas. Ahora, ustedes ya más o menos habrán sospechado y si no, pues una vez se los revelamos. El problema de federalizar la justicia, ¿cuál fue? Sencillo, se saturó el Poder Judicial de la Federación. Porque ya no solamente iba a ocuparse de los procesos ordinarios a nivel de la Federación, sino también debía de conocer de todos, y todos es todos, las violaciones que se quejaran en todo el país. Entonces, ¿cuánto tiempo creen ustedes que tardó en quebrar esto? La Corte, en esta que es la sexta época, ¿cuándo creen que tuvo tiempo para revisar la totalidad de los casos que se le presentaron? Nunca, nunca. Por eso se llama amparo directo y le queda como una referencia histórica nada más, porque el amparo que llamamos directo, que es uninstancial, ese amparo uninstancial se presentaba directamente ante la Corte. Bueno, ante la responsable, la responsable lo mandaba a la Corte, pero entonces había un conocimiento directo de la Corte, sin intermediarios, y era amparo indirecto, porque para que la Corte lo conociera, pasaba primero por un juez de distrito e indirectamente llegaba a la Corte en virtud de el recurso de revisión. Entonces tenemos nosotros amparo directo porque llega directo a la Corte y amparo indirecto porque no va a llegar directamente, sino va a llegar en virtud de un recurso de revisión. Y así, bajo esa simplonada, así como lo escuchan, una simplonada, vamos a tener que hay una división entre amparo directo y amparo indirecto. O sea, no se debe a otra cosa más que a eso nada más se debe, a esa simpleza que es el dividir amparo directo y amparo indirecto. No tiene ninguna cuestión técnica, no tiene nada más. Pero entonces, permíteme. Entonces, el punto está en que hay una desconfianza a los jueces y queremos que el asunto llegue al Poder Judicial de la Federación y que sea la Corte que revise que los tribunales lo hicieron de manera adecuada. Con dos tipos de violaciones. Violaciones al procedimiento y violaciones en materia sustantiva,
que es decir, en la aplicación y en la interpretación de la ley, esos dos. Y aparte todo lo que implica las reglas procedimentales que hayan sido observadas. Y así va a funcionar el amparo directo desde 1917 hasta el año 2011, que empieza una nueva jornada de jurisprudencias, incluso antes de que abriera la 10ª época, que con motivo de la aplicación de los derechos fundamentales y de aplicación de derechos humanos que están consagrados en tratados internacionales, nuestra Corte, que aparte con los casos que México empieza a ser condenado, nuestra Corte empieza a cambiar la dimensión de lo que es la aplicación del amparo directo. Porque ahora no solamente son lo que dice el artículo 14 y 16, que serán violaciones al procedimiento y a lo que establezcan las leyes de una manera previa, sino también será el contenido del artículo 8 de la Convención Americana y con ello el debido proceso en su totalidad. Incluso las jurisprudencias respecto del procedimiento que denominamos tradicional irán cambiando. Yo siempre digo con una palabra no del todo correcta, pero que me parece muy ilustrativa, porque va domando la jurisprudencia del sistema tradicional. Con los criterios internacionales, lo que hace es que el sistema denominado tradicional sea ahora revisado a la luz de lo que establece el derecho internacional. Y así en el procedimiento tradicional se empieza a hablar de exclusión de medios de prueba por ser ilícitos, se empieza a hablar también, por ejemplo, de la exclusión de prueba por efectos corruptores, también se empieza a potencializar el manejo de los derechos fundamentales que cada uno de ustedes son titular y que se ven dentro del proceso, y que estos no se vuelvan meras formalidades, sino que adquieran una eficacia tal que exista para ello un tribunal que le dé impulso. Incluso durante la 9ª época, en sus etapas finales, existía una tesis, es una tesis muy bonita, porque esta tesis decía, incluso de jurisprudencia, que el amparo directo tenía la obligación el magistrado, el magistrado que hacía el proyecto y con motivo de ello, los magistrados que integraban al tribunal colegiado, de analizar todas las violaciones que se daban, no solamente durante la etapa de la instrucción y del proceso como tal, sino que debían analizarse todas a partir desde la averiguación previa. Un tribunal colegiado podía analizar las violaciones que se presentaban desde la averiguación previa hasta el dictado de sentencia en primera instancia y también el dictado de sentencia en segunda instancia. Por motivo de ello, el amparo se iba configurando como ese recurso o medio que establece el artículo 25 de la Convención Americana y que sirve ahora para poder pues ver que en México no se produzca esto que denominé desde el principio como una cosa juzgada fraudulenta, que insisto, ese término es de cuño de la Corte Interamericana. Cosa juzgada fraudulenta es lo que buscamos que se evite. Con motivo de la reforma del año de 2011 en materia de derechos humanos, vamos a encontrar nosotros que estas circunstancias del debido proceso empiezan a tener una potencialización de manera diferente y empiezan los tribunales colegiados a analizarlo de manera diferente. Sin embargo, en el año de 2011, sí, junto con la reforma en materia de derechos humanos, yo les dije hace rato que el amparo directo habían entrado de lleno al sistema jurídico mexicano para poder combatir las arbitrariedades de los jueces locales, porque no confiábamos en ellos. Y con ello se da el fenómeno de la federalización de la impartición de justicia. Es lo que hasta ahorita habíamos dicho. Sin embargo, en el año 2011, René Arce, que es en aquel momento un senador que integraba la bancada del PRD, presenta un proyecto en el que desaparece en ese proyecto el amparo directo. Y desaparece el amparo directo diciendo que los tribunales locales ya son tribunales que son maduros, tribunales que son independientes, tribunales que son imparciales,
competentes y que reúnen los más altos estándares que exigen los tratados internacionales. Entonces dice este proyecto que ya no hay necesidad de federalizar la impartición de justicia y que solamente procedería el amparo directo cuando existiera la necesidad de una interpretación directa de la Constitución o que el Poder Judicial buscara integrar un criterio que imperara en ese circuito judicial. Y esta idea de que los tribunales locales habían ya madurado, que eran tribunales que estaban a la orden del derecho internacional, pues creo que lamentablemente no es así. No sé qué tribunal estaba viendo quien propone esto, René Arce, que incluso es de aquí de la Ciudad de México, creo, pero no sé qué tribunal era el que estaba viendo para poder establecer que eran unos tribunales independientes, autónomos y competentes. Entonces, en el debate, por supuesto, el proyecto no pasa porque se sigue valorando y se sigue estableciendo que en México todavía no podemos confiar en su totalidad en los jueces locales. Y yo creo que difícilmente desapareceríamos el amparo directo de nuestro sistema jurídico. Por el contrario, la idea es fortalecerlo, que es lo que va a aparecer en el año de 2013 con la nueva ley de amparo. Hablar de una nueva ley de amparo de una 10ª época y hoy día de hoy estar hablando que estamos a las puertas de una 11ª época, habla de un mejoramiento en la impartición de justicia, sí, sin lugar a duda, pero también todavía de muchas cosas que pueden estarse innovando y de las cuales serán objeto de innovación. Cosas de que algunos tribunales se empezarán a atrever que en el pasado ni de chiste se atrevían a realizarlo. Y todo esto en virtud de esta dinámica que va a imponer y que ya impone la incorporación de derechos humanos y garantizados desde nuestra Constitución y además con un catálogo de derechos fundamentales consagrados dentro del marco de nuestro texto constitucional como tal. Se busca que sean efectivos y vamos a encontrar que hay una construcción constante de una mejora de lo que es el amparo directo como un medio a través del cual velaremos en principio sobre la legalidad y a partir de esta jurisprudencia de la que estamos hablando, podremos tener la posibilidad de una garantía fuerte de derechos a través del amparo directo. Pero si ustedes leen la ley de amparo, una ojeadita, y ven el capítulo relativo al amparo directo, terminarán viendo que prácticamente, en buena medida, mucho de lo que ahí se contempla ha sido desaplicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy día no se ventila bajo las reglas que se tiene ahí, por lo menos, por ejemplo, un amparo directo en materia penal. Cambian mucho las reglas a lo que dice la Constitución de lo que ha dado al día de hoy la jurisprudencia. Y vean, el amparo directo, que nos está siguiendo, procede, aquí lo ven, y tiene una serie de hipótesis, pero todas esas hipótesis se reduce a algo, que es esto. Pero dice, primero, aquí está, perdón, no encontraba. Primero va a proceder contra resoluciones que pongan fin al juicio, lo que le da toda una característica, por ejemplo, de lo que llegó a tener en el pasado y en algunos otros países, el recurso de casación. Entonces, resoluciones que pongan fin al juicio, que pueden ser variadas, no solamente las sentencias de condena o absolución ponen fin al juicio. Por ejemplo, el sobreseimiento pone fin al juicio. Y esa circunstancia que pone fin al juicio abriría la posibilidad de ir en amparo. ¿Qué tipo de amparo? Amparo directo. Pero no todo tipo de violación son las que se van a analizar,
sino solamente se van a atender aquellas que trasciendan, aquí está, afecte las defensas del fallo, trasciendan al fondo del asunto. Por ejemplo, puede ser de que pedí unas copias, no me dieron las copias y yo lo impugno, pues bueno, al final no me causa una situación que vaya concatenada con el sentido de resolución y es omisión por no haberme dado copias. Lo que busca proteger en principio aquí la ley de amparo será la parte en que trascienda y cause un efecto nocivo para el quejoso, bueno, que incluso que lo haya causado, porque son a posteriori estos medios de control de la constitucionalidad. Entonces, primero, procede contra sentencias y después resoluciones que pongan fin al juicio. Resoluciones que pongan fin al juicio. Y dice ahí, y además afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado de este fallo. Que hay muchas en etapa intermedia que podrán trascender al fallo y que no pueden ser reparadas vía amparo indirecto ni vía amparo directo. Y amparo indirecto yo creo que sí, pero los jueces, hasta donde yo conozco, no han hecho mucho por servir como una garantía a falta del amparo directo, que en un momento más nos referiremos a esa falta de aplicación de estas reglas hoy día en amparo. Entonces decíamos sentencias y resoluciones que ponen fin al juicio. Pero vean el siguiente párrafo, que es una interpretación originaria, que se entiende por sentencias definitivas o laudos, los que deciden el juicio principal, las resoluciones que pongan fin al juicio, o las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento podrán ser impugnadas por la víctima o el ofendido. Pero fíjense que nos va a llevar a un problema. Las sentencias condenatorias y absolutorias. Pero es que lo borré, lo quería agarrar, aquí está. Absolutorias, y lo quería sombrear como una de las cosas importantes. Ya, ahora sí quedó. Entonces, lo vamos a ocupar para también sentencias absolutorias, el juicio de amparo indirecto, lo cual va a traer un problema grave también para la idea del debido proceso y para los fines del proceso como tal. Entonces, que las sentencias pueden ser impugnadas y la Corte ha dicho que en el caso de la víctima también podrá llegar al amparo directo. Pero el hecho de que le permitamos nosotros a una víctima ofendido llegar al amparo directo para defender sus derechos, que en principio esto ya es algo novedoso para nuestro sistema, y con ello integra el debido proceso, no solamente el de la víctima, sino también el del imputado, entonces dice que afecte defensas al quejoso que haya tramitado en resultado del fallo. Y dice primero ahí, absoluciones. Esto trae consigo un fenómeno que podemos denominar la condena del absuelto, así como tal, la condena del absuelto, lo cual es violatorio de derechos fundamentales. O también podría actualizar, para el caso del quejoso, la revisión del doble conforme. Doble conforme y absolución del inocente son dos fenómenos que traen muy preocupados, como tienen idea, al sistema interamericano. Incluso la preocupación se la transmitieron desde Europa, porque también en Europa era una cuestión, o es una cuestión sumamente discutida, y en Perú, que decidieron incorporarlo como normativamente, pues es un problema grave que existe el doble conforme y no la condena del absuelto, porque en uno de ellos se sacrifican bienes diferentes. Mientras una absolución sacrifica que un inocente quede culpable, como culpable, pues no, simplemente lo que busca es incriminar a quien muy probablemente puede tener un carácter de víctima. Y esas son diferencias propias de lo que hace uno y otro, y por supuesto, como ya les adelanté, el doble conforme es constitucional y la condena del absuelto es inconstitucional. Pero bueno, volvamos al punto que nos
que estamos viendo. El debido proceso que se contempla en el 8º de la Convención será la guía, esta brújula que nos permitirá no equivocarnos en el camino para saber cuáles son las finalidades del proceso y siempre, en la medida de lo posible, buscarlas. Porque el hecho de afirmar de que el proceso tiene por objeto la verdad no quiere decir que no pueda sacrificarse esta, por ejemplo, en uso de una salida alterna y con ello de un medio diferente para poderse defender. No es lo mismo defender a alguien que se encuentra privado de su libertad que a alguien que está fuera de prisión porque no se ha revisado la prisión preventiva, que justamente es lo que tiene actualmente Rosario Robles. Rosario Robles tiene su casa en este momento en la Ciudad de México, la tiene en este momento igual bajo determinadas circunstancias, pero al final buscamos que se encuentre la verdad. Las medidas cautelares quizá vengan a dañarle su presunción de inocencia, pero al final vamos a obtener que en este tipo de procesos obtendremos una revisión por parte de un tribunal colegiado en miras o en aras de este debido proceso. El amparo directo nace en el 2013 bajo una fórmula que permitía al tribunal colegiado revisar la totalidad del proceso. Revisar la totalidad del proceso. Les decía que la absolutoria entonces, nada más para cerrar la idea antes de que termine, contempla la condena del absuelto y aquí las condenatorias actualizan el fenómeno o deben de actualizar el fenómeno del doble conforme. ¿Qué quiere decir? Que para que una persona pueda compurgar una pena, debe de haber 2 sentencias conformes. Por eso la segunda instancia es la función de la revisión en doble conforme. Y así, por ejemplo, entonces, después de 2 revisiones, pues sabemos que el proceso, pues algo falló y que no es fiable condenar a una persona. Ahora, ¿puede haber pues triples conformes? Bueno, sí, claro, en diferentes delitos, en diferentes circunstancias, pero aquí enfocándonos a la idea de la violación dada al doble conforme o al punto de la condena del absuelto, tendríamos que ver una serie de combinaciones que más adelante veremos que se analizan en el amparo. Entonces, el amparo directo procederá tanto para la víctima como para el ofendido. Para la víctima, se ha estimado no legal y bueno, bien, no violentando a la ley y no inconvencional el hecho de que se sacrifique a la víctima, porque estamos frente a un juego de 2 posibilidades. O el juez equivoca el sistema condenando a un inocente, o bien equivoca el sistema ordenando la libertad de un culpable, estableciéndolo como inocente. Porque la presunción de inocencia, bajo ninguna circunstancia la podemos conceptualizar como ser inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Sino aquí la tenemos que visualizar como ser tratado como inocente hasta que no se me pruebe lo contrario. Porque entre ser inocente y tratado como inocente hay una abismal diferencia. Entonces, cuando se trate de sacrificar una absolución o una condena, el sistema decanta sobre absoluciones y no sobre condenas. Más vale que no encerremos a inocentes, más vale, y aunque en ello sacrifiquemos que tengamos que liberar a culpables. Este amparo del 2003 entonces buscaba esas finalidades, proteger ampliamente, bajar hacia nuestro sistema el artículo 8º de la Convención, completarlo con lo que nosotros conocemos como las formalidades esenciales del procedimiento y abrir las puertas a una nueva forma de producir jurisprudencia dentro de la Corte y más en esta materia de amparo directo. Y así empezaron los tribunales colegiados. Un tribunal colegiado llegaba el amparo y revisaba la totalidad del proceso.
Las 3 etapas las revisaba sin ningún problema y revisaba también lo que hacía la sala, para en todo caso decidir si amparaba o negaba el amparo. Incluso durante ese tiempo vamos a encontrar que jueces de la federación pedirán les reenvíen las copias de la carpeta de investigación, alegando que le eran indispensables para poder resolver el amparo del cual había conocido. Y utilizaba una figura que era muy típica de la ley de amparo para poderlo lograr, que era, por ejemplo, la transferencia de la audiencia o el aplazamiento de la audiencia para hacerse llegar de esos documentos. Hoy día sabemos de que el juez de distrito no puede requerir esos documentos, pero además ya el tribunal colegiado no puede llamar para poder reparar las cuestiones que fueron resueltas en las etapas preliminares, porque terminará una serie de resoluciones de la Corte en el que va a afirmar de que los sistemas acusatorios, dado que vienen por etapas, va precluyendo los derechos cada vez que ésta se cierra. Entonces, el amparo directo ya no va a servir para poder manejar todas las violaciones que existieron dentro del proceso, sino solamente el amparo directo servirá para revisar las violaciones que existen en la etapa de juicio. Y con ello, de un plumazo, para atrás todo, y todos aquellos que se encuentren dentro de los supuestos anteriores a esta declaratoria, salvo que uno quiere que se le apliquen incluso en perjuicio del propio defendido, que regularmente vamos a escoger la más benévola, pero bueno, suponiendo de que nos dé un beneficio, la vamos a escoger, para que en todo caso buscar que haya una revisión total, hay una revisión total del proceso. Porque ya dijimos nosotros de que el amparo directo, la Corte lo va a limitar para solo aquello que pase en juicio. Pero todo aquello que no esté dentro del proceso de la última etapa no podrá ser conocido aun cuando se trate de la etapa intermedia o aun cuando se trate de la audiencia inicial, de la vinculación al proceso. No podrán ser utilizado el amparo para ello. Con ello mermamos su capacidad de velar, cuidar y en su caso revocar las cuestiones relativas a derechos fundamentales. Eso lo estaría mermando. Sin embargo, es lo que tenemos. Pero ¿qué es lo que ha hecho la Corte para tratar de suplir esos puntos? A ver, dice, tampoco hay tanto problema, porque, por ejemplo, si estamos en un acto que no es de imposible reparación, como lo ha venido conceptualizando, que lo es la resolución que admite medios de prueba, admite, no excluye, admite, entonces dice el Poder Judicial que ese es un acto estrictamente procesal que no trasciende al fondo del asunto y que por lo tanto el amparo debe ser sobreseído. ¿Sí? El amparo indirecto no sirve, es lo que quiero decir. El amparo indirecto no sirve. Pero el directo va a resultar que no será procedente contra eso, porque solamente será procedente contra lo que sucedió dentro de audiencia de juicio. Entonces dice Cosío en una resolución bastante cuestionada, pero pues es lo que hay y con ello deberían de trabajar quienes litigamos, que dice que si tú consideras que hubo una admisión que fue ilegal o que violentó derechos humanos, la obtención de la misma, entonces dice que ustedes podrán en el contrainterrogatorio, que es el instrumento típico de contradicción en la etapa de juicio, introducir todos estos elementos que ustedes consideren como inconstitucional, porque así y solo así será parte ahora de la etapa de juicio y con motivo de ser parte de la etapa de juicio podrá ser revisado vía amparo directo. Toda la vuelta que se hizo dar para poder realizar esa circunstancia. Entonces, dicen, a partir del principio de contradicción, y con ello hacer uso del contrainterrogatorio, podremos introducir información
que o bien no fue ofertada por el Ministerio Público, y con ello sí en el descubrimiento probatorio encontramos esas declaraciones que ahora nos sirven para el proceso, o bien para poder obligar al testigo, en este caso la juez o el juez que lleva el proceso, para que pueda en todo caso hacer una revisión total el tribunal colegiado. Pero solo lo puede hacer, ojo, y nunca pierdan este detalle, solo lo pueden hacer desde su casa y actualmente o con el sistema que se establece del Poder Judicial de la Federación, porque lo van a considerar algunos como casos urgentes, o lo podrán hacer en amparo indirecto cuando sean de imposible reparación, o lo podrán hacer vía amparo directo cuando con los contrainterrogatorios lo introduzcan. La idea es que el amparo directo sea el medio a través del cual nosotros podemos ir garantizando la observancia de los derechos del debido proceso. Pero ojo, solo quedan los de la etapa de juicio, no así todos los anteriores. Esos no, quedarían a cargo del amparo indirecto, como lo que acabo de decir, pero tendrían una procedencia 1, 2 y 3. Entonces, contra lo que sucede en la etapa intermedia, no podrá existir un amparo directo, sino tendremos que agotar amparo indirecto. Pero ojo, el amparo indirecto también fue restringido, y fue restringido para solo actos de imposible reparación, y es ahí donde estamos en la actualidad en la jurisprudencia, definiendo qué sí y qué no es acto de imposible reparación para el juicio de amparo indirecto, y que sí podría en todo caso ser revisado vía amparo directo, porque también en algunas resoluciones de último momento que ha venido resolviendo la Corte, sin que haya hecho tesis, porque ha venido resolviendo, a veces da entrada a cuestiones que pareciera ser que no eran de imposible reparación y que ahora estima que lo son, pero que no ha puesto orden jurisprudencialmente para ello. Esperamos ahora que con la idea, por ejemplo, de los precedentes, tengamos una oportunidad para poder aplicar directamente los casos sin necesidad de que esperar a que exista jurisprudencia.